Bien, estamos en el ejercicio 3.3, ya hemos visto los tipos de datos simples y a partir de ahora empezamos con las estructuras de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver son las listas, ¿de acuerdo? Si venimos de otros lenguajes de programación, una lista es algo parecido a lo que sería un array o también conocido como vector. Las listas son un tipo de estructura de datos que tienen las siguientes características. Lo primero de todo es que nos permiten almacenar un grupo de datos, ¿de acuerdo? Y ese grupo de datos puede ser homogéneo, es decir, todos iguales, todos del mismo tipo, o heterogéneo, de distintos tipos. Además, las listas son mutables. Esto quiere decir que sus elementos pueden ser modificados. Son dinámicas, es decir, que en tiempo de ejecución podremos modificarlas, por ejemplo, podremos añadir o eliminar elementos, ¿de acuerdo? Aparte, son ordenadas, es decir, los elementos mantienen el mismo orden que nosotros les dimos al crearlas. Son indexables, por supuesto, es decir, se puede acceder a sus elementos utilizando un índice y además son anidables. Eso quiere decir que podemos tener unas listas dentro de otras. Vamos a empezar a ver los ejemplos y todos estos conceptos van a quedar más claros. Definimos dos listas, la variable lista1 y la variable lista2. A lista 1 le voy a asignar esta lista de cadenas, mientras que la variable lista 2 la voy a crear utilizando la función list, ¿de acuerdo? La función list lo que hace es que le paso un objeto iterable, en este caso le voy a pasar una cadena, y de esa cadena, de ese objeto iterable, me va a crear una lista. Así que si muestro el contenido de lista 1 y de lista 2, así como los tipos, vamos a ver cuáles son las salidas. Aquí tengo lista 1, ¿de acuerdo? Como veis, esperable el resultado, la lista manual que le había introducido y me dice que es de clase lista. Y lista 2, ¿de acuerdo? Como veis, me ha generado una lista, ¿de acuerdo? Con los elementos, mejor dicho, con los caracteres de la cadena. Así que me ha generado otra lista con cadenas de un solo carácter. Y también me dice, por supuesto, que pertenece a la clase list. ¿Cómo accedo o incluso cómo modifico las listas? Porque ya os he dicho que son mutables, es decir, se pueden modificar. Pues bien, defino la variable a la que asigno esta lista. ¿Veis? Aquí tengo una lista heterogénea, ¿de acuerdo? Formada por un elemento entero, después una cadena y después un elemento de tipo float. Así que yo puedo mostrar independientemente, ¿veis? Como veis aquí, pues voy a acceder primero al elemento de índice 0, después al elemento de índice 1 y finalmente al elemento de índice 2. El primero, el segundo y el tercer elemento. También puedo acceder a los elementos, ¿de acuerdo?, de manera invertida utilizando lo que sería el índice negativo. ¿Veis? Por ejemplo, yo quiero acceder al último elemento, en lugar de referirme a él como A2, me podría referir a él como A y entre corchetes menos 1, que sería el 387, para el elemento del medio igual, y para el primer elemento me puedo referir a él como el A-3 en lugar de A0. Entonces, bueno, el resultado sería que me muestra la lista, pero en orden invertido. Fijaros que es importante conocer la longitud de la lista, porque si yo, por ejemplo, intento ejecutar esta expresión, al poner A y entre corchetes 3, es un elemento en la lista que no existe, entonces me daría un error. Como veis, me dice que me he salido del rango de la lista, ¿de acuerdo? La lista no tiene tantos valores. Y por supuesto, pues podría modificar también cualquier elemento, porque ya os he dicho, hablando de que las listas son mutables. Así que si yo pongo A0 y le asigno el valor -4 y muestro, ¿de acuerdo? Muestro el contenido de la lista, de toda la lista, pues como veis, ahora la lista ha cambiado. Es decir, lo que antes era el valor 90 se ha sobrescrito, se ha machacado y ahora pasa a ser el valor -4. Bien, ¿os acordáis de la instrucción del que en su momento hablamos que nos permitía borrar de memoria las variables? Bueno, pues también la podemos utilizar para borrar elementos de una lista. Si yo pongo, por ejemplo, del A y entre corchetes 1, estoy borrando el segundo elemento de la lista, es decir, voy a borrar lo que sería la cadena Python. Y si mostramos nuevamente la lista, vemos que la ha borrado, es decir, ahora tenemos una lista de 2 elementos, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante, porque no lo ha eliminado, pero ha dejado la posición, no, lo ha extraído de la lista, con lo cual hemos pasado de tener una lista de 3 elementos a una lista de 2 elementos.
Por supuesto, también podemos anidar, ¿de acuerdo? Las listas son anidables, es decir, podemos tener una lista dentro de otra. Por ejemplo, definimos la variable x y le asignamos manualmente esta lista. Y si analizamos la lista, vemos que tiene 4 elementos. El primero es un entero, el segundo es un entero negativo, el tercero es otro entero, pero el cuarto elemento es otra lista, como podéis ver aquí. Y esa lista es una lista heterogénea de 3 elementos, que el primero es una cadena de un solo carácter, el segundo es otra cadena de un solo carácter y el tercero es nuevamente otra lista, ¿de acuerdo? Y esa lista tiene 3 elementos iguales, en este caso del mismo tipo, 3 elementos de tipo entero, con lo cual sería una lista homogénea. Así que, como veis, hemos hecho una anidación de 3 listas, por tanto podemos acceder a ellas utilizando índices. Por ejemplo, aquí en el primer caso, ¿de acuerdo? X y entre corchetes 3, 0. ¿Qué voy a hacer? Pues estoy accediendo al último elemento, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Al elemento de índice 3, que sería esta lista, y dentro de esa lista estoy accediendo a su primer elemento, que sería P, y aquí lo muestro. El siguiente parámetro, bueno, lo complico un poquito más. Entonces estoy accediendo al último elemento de la lista X. Dentro de ese último elemento, como sabéis, el 0, el 1 y el 2 es otra lista, y dentro de esa lista estoy accediendo al elemento 0, es decir, estaría accediendo a este elemento, como podéis ver aquí. Y finalmente, pues lo mismo, accedo al último elemento de la lista X. Dentro de ese último elemento, que es otra lista, accedo al último elemento, que a su vez es otra lista, y accedo al último elemento de esa lista, que sería el 7. O, como podéis ver aquí en esta instrucción, bueno, pues muestro el último elemento de la lista X, que sería a su vez una lista, como podéis ver aquí. Luego muestro una cadena con 4 hashtags, y luego muestro aquí el último elemento de la lista X, ¿de acuerdo? Que sería esta otra lista, y dentro de esa otra lista muestro el último elemento, que sería a su vez esta otra lista, con lo cual se me mostraría aquí. Como vimos en el ejercicio anterior con las cadenas, aquí también se pueden crear sublistas utilizando lo que sería el separador 2 puntos. Creamos la variable lista 3, ¿de acuerdo? Que sería una lista de elementos homogénea, y ahora vamos a crear sublistas. Para ello simplemente tomamos el nombre de lista 3 y entre corchetes indicaremos el inicio y el fin, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí sublist 1, ¿veis? Es esta sublista, va a empezar en el inicio, en 0, y vamos a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Recordad que siempre es el final menos 1, así que crearemos la sublista que va desde 0 hasta 2 menos 1, que sería 1, es decir, cogería los elementos 0 y 1. Después creamos la sublista 2, ¿de acuerdo? Que empezaría en el elemento de índice 2, es decir, 0, 1 y 2, empezaría en el 600 y llegaría hasta el 3, 4 y 5, es decir, 5 menos 1, 4, llegaría hasta aquí. Es decir, vamos a crear esta sublista, como podemos ver aquí. Y finalmente crearemos una tercera sublista que empezaría en el elemento de índice 3, es decir, 0, 1, 2 y 3, empezaría en el 700. Y fijaros que aunque yo me salga de la lista, porque la lista no tenga tantos elementos, da igual. O sea, él entiende que va a llegar, que queremos llegar hasta el final. Entonces, o bien no ponemos nada, o bien ponemos un valor que excede, pero da igual. Él va a coger desde el 700 hasta el final, con lo cual va a generar esta sublista. También podemos modificar múltiples valores en una lista. Fijaros que si yo tomo la lista del ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, accedo al índice 0 y le asigno la cadena sold, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me haría? Si yo muestro toda la lista, ¿de acuerdo? Veis que ahora mismo ha cambiado lo que era el primer valor, que era 400, cuando creé la lista aquí arriba, pues lo ha cambiado por la cadena sold, que en inglés quiere decir vendido. Esto podría valer perfectamente para un ejemplo. Imaginaros que esa lista hubieran sido referencias de productos y a mí se me ha acabado un producto,
Entonces yo lo sustituyo su referencia y pongo sold, vendido, como que ya no me queda, no tengo ya stock de ese producto. O por ejemplo puedo modificar también varios valores a la vez. Aquí, ¿qué valores quiero modificar? Pues bueno, el valor de índice 2 y el siguiente, que sería el valor de índice 3. ¿Y por qué valores los modificaría? Pues por estos dos. Entonces, como veis, la cadena anterior, yo estaría accediendo primero al elemento de índice 2, 0, 1 y 2, estaría accediendo a este elemento y lo cambiaría por la cadena sold, y luego accedería al elemento siguiente, al de índice 3, que sería el 700, y lo cambio por el valor numérico 701. Pues bueno, imaginaros que era una lista de referencias de productos y que yo quería decir que el producto de referencia 600 se ha vendido, ya no me queda stock de ese producto, y que el siguiente producto, que era el de referencia 700, pues ahora lo cambiamos por la referencia 701. Si muestro la lista, pues como podéis ver aquí abajo, este sería el nuevo contenido de la variable lista 3. Por supuesto que puedo añadir elementos a una lista, como os decía, las listas son mutables, así que las puedo cambiar dentro de la ejecución. Imaginaros que defino una lista B y ahora, utilizando el método append que tienen todas las listas, yo voy a añadir el valor 190. ¿Qué ocurrirá? Pues que el método append añade al final de la lista, ¿de acuerdo? Añade ese nuevo valor. El último elemento de la lista cuando yo la creé era el 180, pero ahora en tiempo de ejecución yo he añadido un nuevo elemento a la lista al final de la lista, que sería el 190. Fijaros en esta expresión. Esto sería lo mismo que decir lista B igual a lista B más 200 y 210. Es decir, estoy utilizando el operador, ¿de acuerdo? El operador suma igual para añadir dos elementos al final de la lista. Aquí, por ejemplo, lo que os digo, otra forma de hacerlo, lista B igual a lista B más 220 y 230. Es decir, acabo de añadir, con la instrucción anterior y con esta, acabo de añadir 4 nuevos elementos a lista B. Si yo la visualizo aquí, añadí el 200 y el 210 y a continuación el 220 y el 230. También podemos añadir una lista de n elementos a n variables. Imaginaros que tengo una lista de precios. Pues bien, yo creo 3 variables, PVP1, PVP2 y PVP3, y le asigno directamente la variable precios. Al hacer eso, ¿qué me va a ocurrir? Pues lo mostramos en pantalla, que se va a asignar automáticamente cada elemento de la lista en el mismo orden en el que está escrito, se va a asignar a las variables que yo voy definiendo. Entonces, la variable PVP1 almacenará el 1250, la siguiente el 3200 y PVP3 el 215. Bien, como dijimos que las listas son elementos iterables, pues las podemos recorrer sin ningún problema. Mirar el ejemplo, muestro esta cadena, los precios son, con el parámetro en evito el salto automático para que el puntero, el cursor, se quede esperando ahí, y ahora con un for voy a recorrer esta lista, ¿de acuerdo? Voy a recorrer, la lista de precios que creé en el ejemplo anterior. Entonces, en cada iteración del bucle voy a almacenar el valor de cada uno de esos elementos en la variable PVP y luego la muestro. Como veis, esta sería la salida. Acabo de recorrer la lista de precios que creé. En el siguiente ejemplo voy a recorrer la misma lista de precios, pero esta vez, aparte de mostrar los valores, quiero mostrar el índice también de los elementos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, en el for introduzco dos variables y ahora llamo a la función enumerate pasándole la lista de precios. Como recordáis, la función enumerate lo que hacía era me sacaba los índices, ¿de acuerdo? Creaba parejas índice valor. Entonces, si yo ahora muestro, ¿de acuerdo?, el valor de index y de PVP, esta es la salida, ¿veis? Me muestra los valores de cada uno de los elementos, pero también sus índices. Recordar que eran índices de creación automática y que se incrementaban de uno en uno. Así que el primer elemento tendrá el índice 0, el segundo el 1 y el tercero el índice 2. Por supuesto, podemos iterar dos listas a la vez. Imaginaros que tengo una lista llamada códigos a la que asigno estos valores. Tengo también una lista llamada productos a la que asigno estos valores, en concreto cadenas, y luego voy a crear una tercera lista a la que llamaré códigos y productos, que inicialmente la inicializo como vacía, pero que la vamos a rellenar. Entonces utilizo un for, dentro del for utilizaré dos variables, L1 y L2,
Y ahora voy a utilizar la función zip. ¿Os acordáis de la famosa función zip? Que lo que hacía era que me generaba un objeto zip combinando esas dos listas que le pasaba. Pues eso es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, en cada vuelta del bucle vamos a utilizar la otra lista que teníamos vacía y utilizando la suma asignación la vamos a ir rellenando con esas parejas L1, L2 que va a ir leyendo en cada iteración del bucle. Con lo cual, si yo muestro, cuando termine el bucle, yo muestro lo que es la lista códigos y productos, se me ha generado una lista de listas. Es decir, una lista que tiene 3 elementos que a su vez son listas. ¿Veis? La primera esta, la segunda esta y la tercera esta. Y cada una de esas listas, su primer elemento es un número entero y su segundo elemento es una cadena. Como veis, se han combinado las listas de códigos y de productos. De tal manera que yo ahora, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo mostrar una salida con una cadena formateada. ¿Veis? Por ejemplo, el código del producto tanto%s se va a sustituir por una variable que tiene que ser de tipo cadena. Y tanto%d se va a sustituir por una variable que tiene que ser de tipo entero. Así que, como veis, aquí estaría la salida. En el tanto%s, como digo, se sustituiría por esta cadena, es decir, accedo al primer elemento de la lista código productos, que sería esta lista, y dentro de esa lista accedo a su segundo elemento, el índice 0, el índice 1, es decir, su segundo elemento sería una cadena. Entonces, por eso aquí se me muestra el código del producto PlayStation 5 es, y ahora el siguiente, el tanto%d se sustituiría por el resultado de esta expresión, podríamos decir, ¿de acuerdo? Que sería el 2001. De acuerdo, ahora utilizando un for, ¿veis? Utilizando un for y en el rango 3, es decir, queremos que el for dé 3 vueltas, ¿de acuerdo? Porque tenemos una lista de 3 elementos y dentro de ese for utilizo otro for, ¿de acuerdo? Que va a dar pues una vuelta solamente. Entonces, ¿qué hago? Pues muestro esta salida formateada. Así que el resultado primero sería este, ¿de acuerdo? Porque accederíamos, daros cuenta que inicialmente la i valdría 0, así que estaríamos accediendo al primer elemento de la lista códigos y productos, que sería otra lista, y dentro de esa lista estaríamos accediendo al elemento, bueno, inicialmente aquí la i vale 0 y de hecho, la j vale 0 y de hecho nunca pasa de 0, siempre vale a 0, así que estamos accediendo al elemento 0 más 1 que es 1, es decir, estaríamos accediendo a códigos y productos 0, 1, es decir, estaríamos accediendo a aquí, a PlayStation 5, ¿de acuerdo? Estaríamos accediendo aquí, ¿de acuerdo? Y lo mismo para aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estaríamos accediendo, al 00, ¿de acuerdo? Que sería el 2001. Con lo cual la salida sería la misma que en el ejemplo anterior. En la siguiente vuelta del bucle, como ahora está automatizado, sí que la i pasaría a valer 1, ¿de acuerdo? La j siempre vale 0, entonces aquí se me mostraría el 1 de 1, es decir, se me mostraría Nintendo Switch OLED, es decir, se mostraría este, y después el 1 de 0, es decir, se mostraría el 3027. Y en la última vuelta del bucle la i pasaría a valer 2, la j siempre vale 0, con lo cual se me mostraría el 2 de 1, que sería Sound Blaster X7, y después se me mostraría el códigos y productos 2 de 0, es decir, el 4567. Como veis, hemos recorrido la lista, ¿de acuerdo? Teníamos muy clara la estructura de esa lista. Claro, la tenemos que conocer previamente, porque si no sabemos que dentro de una lista a su vez hay otras listas y no conocemos la naturaleza de los elementos de esas listas, pues no podríamos haber hecho todo esto, evidentemente. Y finalmente, bueno, pues hay unos métodos que son que solamente los podemos utilizar con objetos de la clase lista, como por ejemplo serían el método append, que ya hemos visto que permite añadir elementos al final de una lista, el método extend, que me permite añadir un iterable a una lista, el método insert, que me permite añadir un elemento en una determinada posición, en la posición que indique el índice, el método remove, que lo que me permitiría sería borrar un determinado elemento
de una lista. Ojo, solamente borra si tenemos varias veces repetido un elemento, solamente borraría la primera coincidencia, no borra todos los elementos. Y si no encuentra ese elemento en la lista, nos daría un error, o sea que hay que ir con cuidado. Luego tendríamos el método pop, que lo que haría sería eliminar el último elemento de la lista, a no ser que indiquemos un índice, porque si al método pop le indicamos un índice, entonces sí que elimina el elemento que está en el índice que le estamos indicando. El método reverse, que lo que haría sería invertiría los elementos de una lista. El método sort, que me permite ordenar los elementos de la lista de menor a mayor, a no ser que le pase el parámetro reverse true, con lo cual ordenaría la lista esta vez de mayor a menor. El método index, que lo que me devuelve sería el índice de un determinado elemento de la lista, ¿de acuerdo? Y finalmente el método count, que me contaría el número de veces que un determinado objeto aparece en la lista. Bien, entonces vamos a verlo con un ejemplo que siempre nos queda más claro. Defino la variable última a la que inicializo manualmente con esta lista, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir haciendo cosas, no voy a ir mostrando, como veréis, en cada paso que doy no voy a mostrar la cadena última, eso lo voy a hacer al final. ¿Por qué? Porque quiero que hagamos un ejercicio, quiero que nosotros intentemos adivinar y que lo escribamos en comentarios lo que va a pasar, para finalmente mostrarlo y ver si hemos acertado o no. Entonces llamo al método append de la variable de la lista última y le añado el valor entero 1245. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que lista, ¿de acuerdo? Como veis, se le va a añadir al final el valor 1245. Después llamo al método extend y ¿qué voy a hacer? Quiero añadirle a mi lista esta sublista, ¿de acuerdo? De dos números enteros. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues al final de esa lista me va a añadir los números enteros. Ojo, no es que esto es un poco dudoso, no es que a esa lista le añada un último elemento que es a su vez una sublista, no, va a coger los elementos de ese iterable que le estoy pasando y me los va a añadir de acuerdo a la lista última, pero me los va a añadir como elementos simples, ¿de acuerdo? Después llamo al método insert y le digo que en el índice número 2 me añada la cadena rojo y efectivamente en el índice 2, es decir 0, 1 y 2, aquí donde estaba el 50 añade la cadena rojo, con lo cual el 50 y todo lo que venía después lo desplaza hacia la derecha. Siguiente, remove y le digo que de la lista última me me elimine el elemento, la cadena rojo. Entonces, como ahora mismo tengo dos, ¿de acuerdo? Tengo dos cadenas rojos en mi lista, lo que va a hacer es que va a eliminar con el que se encuentre, ¿de acuerdo? Que sería este, el que hemos introducido anteriormente, con lo cual la lista se vuelve a quedar como estaba. Después llamamos al método pop, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues eliminar el último elemento de la lista, así que el -8, ¿de acuerdo? Se borraría. Bien, en la siguiente instrucción vemos otra llamada al método pop, pero esta vez pasándole el índice 1, es decir, bórrame el elemento cuyo índice es el 1, así que 0, 1, es decir, sería la cadena rosa, así que la borraría, lo borra y desplaza todo lo siguiente pues a esa posición, con lo cual el elemento 50 pasaría ahora a ser el que está en el índice 1. Bien, con el método reverse lo que hacemos es invertir esa lista, así que como veis el último será el primero, el antepenúltimo el segundo. Si ahora muestro la lista última, ¿de acuerdo? Me tiene que coincidir con esto. Entonces, evidentemente vemos que coincide con todo lo que yo he ido pensando que iba a ocurrir. Bien, por ejemplo aquí vamos a ver en esta instrucción qué es lo que hace. Llamamos al método index, le pasamos un elemento en la lista y entonces lo que me va a devolver es el índice en el que se encuentra ese elemento. Como ahora mismo solamente tengo una cadena rojo, y además estaría en la posición 0, 1 y 2, en la posición 3, que es la referenciada por el índice 2. Pues aquí se me muestra un 2, ¿de acuerdo? Si no hubiera, como os decía, si no encuentra el elemento, ¿veis? Da un error, con lo cual habría que controlar ese error. Me está diciendo que rojos no es un elemento de la lista, pero bueno, no pasa nada. Podríamos utilizar un control de errores
¿de acuerdo? Que ya lo profundizaremos en su momento. Podríamos utilizar el try catch para controlar ese error, o por ejemplo ya no solamente mostrar, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo puedo decir, bien, accédeme a este índice, llamo al método index pasándole el elemento rojo, es decir, me va a devolver el índice donde está el elemento, la cadena rojo, que sería el 2, y luego le paso a última, entre corchetes, ese elemento 2, es decir, estoy accediendo a ese mismo índice y lo quiero sustituir por el valor 100, con lo cual aquí veis que se ha perdido en la cadena rojo y se ha sobrescrito con el 100. Ni que decir sobra que también podría dar error si no encuentra el elemento, así que también tenerlo presente. Bien, ahora llamando al método sort de la lista última, lo que haría sería ordenar de menor a mayor, ¿de acuerdo? Y si la muestro, ahora mismo la muestro, aquí lo podéis comprobar. Si llamo al método sort, pero esta vez pasándole el parámetro reverse igual a true, pues me la ordena de mayor a menor. Y ya finalmente, llamando al método count, ¿vale? Lo que quiero es ver el número de veces que aparece el valor 100 en la lista. En este caso me dice que aparece una vez, como podéis ver aquí en la segunda posición. Si por ejemplo hubiera querido saber el número de veces que aparece pues un elemento que no está en la lista y ejecuto, veis, me va a decir que la cadena hola en esta lista aparece 0 veces. La única que da error es index, ¿de acuerdo? La podían haber programado para que si no encontraba un elemento no diera un error, pero bueno, eso también lo podemos hacer nosotros sin ningún problema.